Mi queridísimo y adorado Mauricio Sánchez Scott. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. No sabes la felicidad que me da ver siempre tu carita. A mí también. Me encanta verte. Gracias, Marta. Oigan, ¿no saben qué interesante de lo que vamos a hablar hoy con Mauricio? Mauricio es pastor cristiano y hoy va a hablar de 10 evidencias de que Jesucristo existió. Entonces, ¿por qué se dice que Jesús nunca existió? ¿Por qué hay gente que duda que Cristo nunca existió? Porque estamos a 2000 años de un hecho y con el tiempo hay cosas que empiezan a diluirse. Pero es importante saber esto. Las ideas de que Jesús no existió, que no fue un personaje histórico, surgen en el siglo XIX. O sea, durante más de 1800 años nadie dudó de la existencia. Y es comprensible. Es equivocado, pero es comprensible. Porque nosotros estamos ahorita aquí. Pues, ¿quién va a dudar de nuestra existencia? Pues nadie. O sea, si ahorita dice, Marta no existe, pues, Dios mío, pues aquí estamos viéndola, la conocemos. Sí, claro. Quizá dentro de 3000, 4000 años, a alguien se le va a ocurrir que no existimos. Y ahí es donde viene el problema. Esa es la razón. Ok, pero a ver. Una cosa es creer que Cristo no existió. Y otra cosa, o sea, como hombre, y otra cosa es no creer que Cristo era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Así es. Exactamente. Por eso tenemos que ir por pasos. Lo primero, la secuencia lógica sería la siguiente. Ajá. Número 1, ¿existió? ¿Fue un hombre? Esa es la primera que nos tenemos que responder, si existió. Sí. Y después, si fue un gran hombre. Y por último, si hay evidencia de que fue algo más que un gran hombre. Pues el Hijo de Dios. Claro, el Hijo de Dios que viene de una naturaleza sobrehumana. Ese sería el orden correcto. Ok, pero entonces ahí te va una pregunta. ¿Es importante saber si Jesús existió o no? Por supuesto. Para empezar, porque en el cristianismo se basa toda la civilización occidental. Cosas tan elementales como los derechos humanos dependen del cristianismo. Las universidades, los orfanatos, los ancianatos son inventos de los cristianos. Imagínate si no existiera, ¿sí? La primera filosofía que le dio el mismo valor a un hombre y a una mujer fue el cristianismo. Entonces, claro que es importante. Ya no entrar en el tema teológico, que sin Cristo no hay salvación, ¿verdad? Claro. Pero no, hablando históricamente, no estaríamos en el 2022 si Cristo no hubiera nacido. Claro, porque estamos en el 2022 después de Cristo. Después de Cristo. Ok, a ver, arráncate. Ya estamos listos todo para la clase. Bueno. Ok, resulta ser... Jesús existió un Galileo llamado Jesús de Nazaret. Toda la evidencia, la crítica histórica demuestra claramente que sí. O sea, el Señor sí existió. Existió. En eso... Ese hombre sí existió. Y es un consenso general entre historiadores. De hecho, Craig Evans, uno de los eruditos vivos más importantes, dice que no existe en todo el mundo un doctorado en historia que se atreva a postular la no historicidad de Jesús de Nazaret, independientemente de sus creencias. Y hay ejemplos vastos de historiadores judíos, historiadores ateos, historiadores cristianos, que no ponen en duda la historicidad de Jesús. O sea, sí existe Jesús, que nace en Belén, criado en Nazaret, 100%. 100%, cuando se habla de historia antigua, no podemos tampoco ser tan absolutos decir 100%, porque no tenemos un video, una prueba de ADN. Sí. Pero toda la verosimilitud, la historia antigua descansa en un principio que es el principio de verosimilitud. Como no se pueden hacer, no tenemos pruebas de ADN, no tenemos fotografías, no tenemos video, todo se basa en un principio que es el principio de verosimilitud. Ok, ahora, ¿cómo era Jesús? El aspecto físico de Jesús, nada que ver con el Jesús que todos nos imaginamos y que vemos en las películas. Si él fue un judío galileo del siglo I, debe haber sido un hombre de mediana estatura, robusto, de cabellera negra, muy probablemente rizada, barbudo y de piel morena. No era ni blanco, ni de ojo azul, no era un cuero, no medía 1.85, no tenía el abdomen marcado, cero. Seguramente era un hombre fuerte, porque caminaban mucho. Era un mundo difícil. Pero no es la representación europeizada. O sea, lo que tú me estás diciendo, Mauricio, es que Jesús ¿no era un cuero? Bueno, de hecho, te va a sorprender. Porque Franco Sefirelli nos descompuso a todos, ¿eh? Claro, no, todos los Jesús que están representados en el cine son muy guapos. Sí. La verdad de las cosas es que el fenotipo
No es el que representa el judío europeizado que conocemos, pero además hay una cosa increíble. En la misma Biblia, que no vi una descripción física de Jesús, pero sí se menciona en Isaías, que está profetizado, que no iba a ser un hombre guapo. Ujú. Oye, los negros dicen que Jesús era negro. Era, sin duda, era de piel oscura. Sí, sin Quizá duda no de de- piel sin duda moreno. negra, pero oscuro no hay duda en ello. En una piel morena. Sí, no hay Morena. duda, porque así era el fenotipo del judío del primer siglo. No tiene por qué Jesús ser distinto. Y además hay, nuevamente cayendo en el principio de verosimilitud, cosas que nos lo muestran. Recuerden que él fue llevado a Egipto para ser ocultado de rey Herodes. Si hubiera sido rubio, de ojo azul, pues hubiera sido muy fácil identificarlo. Entonces, Bueno, quiere decir que se mezclaba. Ujú. Oigan, tenemos una foto para que vean ustedes de este experto en recreaciones faciales, el Cícero Morales, que los judíos que vivían en Medio Oriente en el siglo I tenían la piel, el pelo y los ojos oscuros. Y tenemos una foto que ahorita vamos a postear. Exactamente. Sí, porque además ha sido una raza que históricamente no se ha mezclado mucho. Ellos han casado entre ellos. Sí. Entonces es una raza que se ha conservado, su fenotipo se ha conservado a través de los milenios. Ajá. Entonces no hay ninguna razón para creer que Jesús tuviera otro aspecto. Y además, nuevamente, hay mucha evidencia que él se mezclaba entre los demás. El famoso beso de Judas era para identificarlo y separarlo de sus discípulos. Entonces, por eso Jesús Judas va y le da un beso, para que se dieran cuenta que era él, porque pues de otra manera hubiera sido muy sencillo decirle, pues el alto de 1.90 de pelo rubio de ojo azul, ese es. No, quise decir que se parecían entre ellos. Entonces, toda la crítica textual nos marca que la apariencia de Jesús pudo haber sido mucho más similar a lo que están posteando en este momento en las redes sociales que a la imagen que tenemos en las películas. Eso es lo que nos marca la historia. Claro. Entonces acabamos de postear una foto de que así pudo haber sido el aspecto real de Jesús, según un experto forense en reconstrucciones faciales que se llama Richard Neve, que recreó un modelo 3D con el rostro típico que muy bien pudo haber sido el de Jesús. O Sí, ese estilo, ¿no? y esto es muy interesante. Ya ven que ahora ya se puede recrear el rostro de una persona con un esqueleto. Sí. Hay ciertas medidas que lo arrojan. Este experto forense lo sacó de esqueletos que se encontraron de judíos del siglo I, del tiempo de Jesús. Y como son parecidos entre ellos, bueno, llegó a una media y ese es el rostro de Jesús según la ciencia. Ok, vamos a hacer una pausa y regresando, ¿qué vamos a aprender? Vamos a ver qué evidencia hay de que Jesús de Nazaret realmente existió. Si fue un hombre, si de ahí podemos elevarlo que fue un gran hombre, y después de ahí pues nos quedaremos con lo más interesante, si pudo haber sido algo más que un gran hombre. Regresando con Mauricio Sánchez Scott en W Radio. Enchúlame el changarro 2022. Está de vuelta. Está de vuelta. Impulsando a mujeres emprendedoras y empresarias para hacer crecer sus negocios. Business Women's Edition. Solamente mujeres, 10 finalistas y una sola ganadora. Si tú eres empresaria, entra a enchulamelchangarro.com.mx o a wradio.com.mx y checa las bases. Enchúlame el Changarro 2022 está de vuelta. Está de vuelta. Enchúlame el Changarro Business Women's Edition. Solo por W Radio. Número de permiso de GRTC diagonal 1198 y diagonal 2022. Son las 12:35 de la tarde. Oigan, independientemente de la religión que tengan, porque sabemos que nos escuchan católicos, judíos, agnósticos, musulmanes, ateos, budistas, evangelistas, todos. Estamos con Mauricio Sánchez Scott, que es pastor cristiano, y nos va a platicar las 10 evidencias de que Jesucristo existió. Es más, les acabamos de postar una foto bien interesante de un estudio 3D con reconstrucción facial de un experto forense británico, Richard Neve, de un rostro típico de un judío de Medio Oriente del siglo I, que bien pudo haber sido muy parecido a cómo era Jesús en la vida real, que no era blanco, no tenía los ojos azules y no era güero, ¿eh? Y no medía Era 1.80. moreno, de ojos oscuros, de pelo oscuro, barbón y de pelo chino. Esa era la costumbre, no tenía por qué ser ¿cuáles diferente. son tus 10 evidencias históricas de que Jesús existió? Hay más de 10, pero Ok. una de ellas Escogiste 10. muy importante es el papiro GR17. Ok. ¿Qué es esto? Pues son fragmentos de un manuscrito, de un evangelio,
que se encontró y que está datado científicamente del año 40 después de Cristo, del cual evidentemente está hablando de Jesús. Ujú. Si es del año 40 después de Cristo, que nos suena pues a 40 años de distancia, pero consideremos que Jesús murió en el 33 después de Cristo, estamos hablando de un papiro que está narrando la vida de Jesús a prácticamente 10 años de distancia. Eso Sí. quiere decir que quien lo escribió, cuando ese papiro estaba circulando, quien lo escribió había conocido a Jesús personalmente y estaba vivo. Así que es un documento contemporáneo a los tiempos de Jesús, y una documentación temprana es lo que separa un mito de algo real. Ujú. ¿Sí? Los mitos de repente surgen espontáneamente y alejado de los hechos. Siempre fue hace mucho, mucho tiempo, o era hace una vez. Pero cuando surge un documento validado científicamente de la época, que nadie lo negó durante 1900 años, pues esa es una prueba bastante contundente. Además, volviendo a este principio de verosimilitud, que es armar las piezas, hay una historia. Ajá. Muy bien, lo que se encuentra en arqueología, en textos, suma a la historia, la valida o la cancela o la niega. Bueno, todo lo que se ha encontrado va a favor de la vida de Jesús. Y una de esas es muy importante, la piedra de Pilato. Como muchos dijeron, no es que es toda una historia creada, nunca existió Jesús, nunca existió Pilato, porque tampoco había registros de Pilato. Bueno, pues con el tiempo se encontró una piedra de Pilato donde se menciona que Pilato era quien la Biblia dice que era, que tenía la función que la Biblia dice que era y que vivió en los tiempos en que la Biblia dice que sucedieron los hechos. Ok. ¿Sí? Ok. Luego viene otra muy importante y espectacular, que es la casa de Pedro. La casa de Pedro. La casa de Pedro, que se puede visitar, ¿sí?, en Israel. Hasta voy a buscar la foto. Es un lugar bellísimo. En la actualidad hay una capilla encima de ella con un piso de cristal donde tú puedes ver las ruinas abajo. Ahora, lo interesante es, bueno, ¿y cómo sabemos que es la casa de Pedro? ¿No? Bueno, Sí, claro. Primero porque se encuentra en el lugar donde históricamente, donde tradicionalmente se dice que vivió Pedro. Entonces, geográficamente es consistente. Lo segundo es que es una casa de arquitectura israelita del primer siglo. O sea, ahí vivió un israelita. Lo tercero es que hay una inscripción Es como un bizantina. hexágono, ¿no? Ahí te va. Esto es, sí es un hexágono la capilla. Hay una inscripción bizantina. Originalmente encontraron ahí una capilla bizantina. Ellos construían capillas encima de donde había algo importante. Algo tuvieron que haber encontrado importante ahí para que hayan construido una capilla. Cuando escarban, encuentran una inscripción que la identifica como la casa de Pedro. Pero lo más interesante es cuando los arqueólogos empiezan a ver la configuración de la casa israelita, que eran configuraciones muy determinadas, se dan cuenta que por alguna razón esa casa tumbaron un muro para que creciera el espacio. Y luego tumbaron otro para que creciera. Entonces se dieron cuenta que se volvió, lo que era una casa, se volvió en un lugar de reunión. Ok. Y la escritura enseña que los primeros cristianos se reunían no en templos, Ujú. sino en casas. Ok. Y esta casa reúne esos requisitos de que algo sucedió ahí, que se empezó a reunir gente y gente y gente. Y en una casa en Cafarnaúm del primer siglo que haya crecido, pues todo concluye que no pudo haber sido más que una reunión de cristianos. Claro. Cuando además está identificada por los bizantinos, pues todo nos lleva a concluir, no hay razón de dudar de que fuera la casa de Pedro. Ok. Tenemos también una cosa impresionante, que es el grafito de Alexámenos. Ustedes se acuerdan que Alexámenos. Alexámenos. Ok. Ustedes recuerdan que en la secundaria, cuando uno iba, normalmente en el baño, en el muro, dibujaban burlas a alguien del salón y le hacían ahí dibujitos. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es lo mismo, nada más que del siglo I. ¿Qué es esto del grafito de Alexámenos? Pues un dibujo burlándose de un griego llamado Alexámenos. Y se están burlando diciendo, Alexámenos adora a su Dios. Ujú. Y se ve Alexámenos ahí con la manita levantada y un hombre con cabeza de burro siendo crucificado. Entonces, en una mentalidad politeísta, se están burlando de un griego que adora a un Dios que está crucificado, que además es la primera blasfemia de la historia registrada, porque ponen a Jesús con cabeza de burro. Entonces, este grafito es muy interesante porque no es un documento cristiano
De hecho, es lo contrario. Es un documento de un enemigo del cristianismo, de alguien que se burlaba de los cristianos. Y esa es la primera representación pictórica de Jesús. Es una burla al cristianismo, pero es del primer siglo. Entonces, así sabemos que desde el primer siglo ya existía alguien que había sido crucificado, que lo adoraban como si fuera un dios y que además había muerto en forma de cruz, porque luego dicen que murió en un madero. Sí. Entonces, ahí está esta evidencia arqueológica en una cueva en el Monte Palatino. Ahí va la foto, ahí va la foto. Exacto. Y eso es realmente espectacular. Ok. Y además, pues tenemos evidentemente los testimonios de los evangelistas, pero que muchos dicen, no, ellos tenían una agenda. Muy bien. No, estoy viendo el grafito. Sí, ya lo viste, ¿verdad? Sí, lo encontraron en una cueva. Y es espectacular. Entonces, ¿cómo dudas de alguien? Es que vean el grafito, espérate. Vean el grafito de Alexámenos. Sí, y ahí dice Alexámenos adorando a su Dios. Y ahí ves a Alexámenos con su manita levantada. Y se están burlando de él, o sea, están burlándose de él claramente. Pero está crucificado. Y está crucificado Jesús y con cabeza de burro, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que se están burlando de él. Y eso increíblemente le da credibilidad, porque un cristiano jamás hubiera hecho eso. Si nosotros quisiéramos establecer la deidad y la existencia de Jesús, jamás lo pondríamos con una cabeza de burro. Entonces, ese es nuevamente el principio de verosimilitud, ¿no? Comentaba como en el papiro de gente que fue testigo de Jesús y que se convirtió al cristianismo, pero muchos dicen precisamente que por eso no vale, que yo no veo por qué no. Yo no veo por qué no, es como decir que las enseñanzas de un filósofo no valen porque su alumno escribió acerca de ellas. Pero bueno, podemos quitar toda la documentación de los cristianos y trabajar únicamente con fuentes no cristianas, como Flavio Josefo. Flavio Josefo es el historiador judío más importante de la antigüedad. Casi todo lo que se sabe del judaísmo antiguo se sabe gracias a Flavio Josefo. Se enseña en las universidades y él habla acerca de Jesús de Nazaret, ¿sí? Él va a hacer una referencia, se conoce como testimonio flaviano y está en su obra Antigüedades Judías. ¿Qué dice? Bueno, lo que dice es que se cree, el texto dice, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, ¿sí? Entonces, está hablando un historiador judío, no era cristiano ni se volvió cristiano jamás. Sí. De hecho, él estaba al servicio de Roma, en realidad. Esto es una fe de hechos. Claro, y por un historiador, no por un religioso, ni por un fanático, por un historiador que a él le daba igual si fue o no fue. Entonces, establece su historicidad. Tácito, los famosos anales de Tácito, todos los conocemos. Otro historiador, ¿sí? Nada más que este historiador es romano. Y él menciona a Cristo al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64. ¿Qué dice? Informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego y señala como para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos. ¿Sí? Este es Tácito. Ok. Que nuevamente, y vuelvo a lo mismo, no era, ni siquiera era judío, mucho menos cristiano, era romano. Y él está haciendo únicamente una fe de hechos. Totalmente, claro. De que los cristianos existían. Exacto. Plinio el Joven, que es del 102 después de Cristo, ¿sí? Procónsul del año 111. Hay 19 libros de cartas que escribió y en la carta 96 del libro 10 escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos a los que condenaba si eran denunciados. Porque él dice, bueno, y el cristianismo empieza a crecer. Entonces él escribe una carta al emperador Trajano diciendo, ¿cómo me recomiendas que yo actúe con estos cristianos que adoran a un tal Cristo como si fuera Dios? ¿Qué debo de hacer con ellos? Y en esa carta está estableciendo la historicidad de los cristianos y de Cristo, y que además lo veían como un Dios. ¿Sí? Es asombroso, ¿no es cierto? Mucha gente no sabe esto, pero ahí está. Suetonio. Porque, perdón, pero ¿cuál era la religión antes de que apareciera Cristo como un profeta? Eran politeístas. Okay. ¿Sí? Todos eran politeístas. Los únicos monoteístas de la historia eran los judíos para ese momento. Luego empezaron los cristianos, pero todos los demás eran paganos, múltiples dioses. ¿Sí? Okay. Suetonio, también, el historiador romano, Suetonio. Vuelvo nada más a hacer énfasis en esto. Estoy nombrando fuentes no cristianas. ¿Sí?
hace una referencia en su libro sobre la vida de los Césares, donde narra las vidas de los 12 primeros emperadores romanos. Y en el libro quinto se refiere a Crestus, al mencionar la expulsión de los judíos de Roma, ordenada por el emperador Claudio. Se sabe, ¿sí?, en que Crestus es Cristo, en esto coinciden la gran mayoría de los historiadores, porque era frecuente que los paganos confundieran estos términos, ¿sí? Ok, y dame una más porque luego quiero que me digas, ok, sí existió, pero ¿cómo sabemos que era el hijo de Dios? Muy bien, ¿Okay? Pues Luciano de Samosata o Mara Bar Serapión. Luciano de Samosata fue un dramaturgo que hace una obra de teatro. Luciano de Samosata. De Samosata, ¿sí? Griego, hace una obra de teatro, y en su obra de teatro, que es una sátira, vuelve a burlarse de los cristianos. O sea, lo hacen en sentido de burla, pero eso nos da toda la credibilidad. Porque si sus propios enemigos están diciendo que existió, pues ¿cómo podemos dudar de que existió? Claro. ¿Sí? Entonces es una sátira que hace a los cristianos en una obra que se llama La muerte de Peregrino. Ahora, dime. Pon tú que sí existió Cristo, como un hombre. Sí. ¿Cómo sabemos que era el Hijo de Dios? Básicamente podemos aterrizar en dos cosas. La primera, comparándolo. Estamos hablando del hombre más influyente de la historia. Estamos hablando del hombre del cual más se ha escrito, del cual más se ha pintado, del cual más libros se han hecho. Pero es el líder más extraordinario de la historia de la humanidad. En eso no hay duda, nada más hay que ver las credenciales. Lo más sorprendente es que todo lo que Jesús hizo, esa revolución que causó, la hizo solamente en 3 años. En 3 años, donde no tenía plataforma política, donde no tenía un ejército atrás, donde no tenía propaganda, donde no tenía recursos financieros, lo único que hizo, imagínate que en el día número 1, él sale y lo único que hace es hablar, y hablar, y hablar. Y le duró 3 años. Y a los 3 años lo matan. En 3 años, ¿qué puedes hacer? En 3 años no acaba ni una carrera. Y este hombre transformó la humanidad en 3 años sin escribir nada. Sin hacer sin cerrar ninguna calle. Sin andar buscando prosélitos. Logró lo que nadie había logrado. Nos tenemos que preguntar cómo es eso posible. Es algo increíble. Ahora, sus enseñanzas. Porque además él dijo ser el Hijo de Dios. Él dijo ser el Hijo de Dios. Solamente hay 3 posibilidades. Estaba mintiendo, estaba loco o era el Hijo de Dios. No hay más. La lógica nos marca esos 3 caminos, nada más. Bueno, mentiroso no pudo haber sido. Porque nadie por una mentira muere como él murió. Un mentiroso miente para ganar algo. Jesús, ¿qué ganó? ¿Qué ganó? La cruz. La cruz fue lo único que ganó. La cruz, un sufrimiento, un tormento indescriptible. No ganó dinero, no se hizo millonario, no fundó una iglesia para que fueran a dejar ahí los diezmos. Y él hasta el último instante sostuvo ser el Hijo de Dios. Entonces, sabemos por su testimonio que él creía al menos que era el Hijo de Dios. Así que nos quedan 2 posibilidades. O estaba loco, pobrecito, él creía que era, qué triste. O era el Hijo de Dios. Sus enseñanzas ¿corresponden a las de un loco? No. Porque además no es el único hombre en la historia que ha dicho ser el Hijo de Dios. Eso existe. Pregúntele a un psiquiatra. Los delirios mesiánicos existen, gente que se cree. Pero eso tiene una sintomatología. Claro. ¿Sí? Son gente que tiene delirios. Las palabras del Sermón de la Montaña corresponden a una mente tan perturbada que creía ser el Hijo de Dios. ¿O son las palabras más grandes que ningún hombre ha dicho? Entonces, toda la evidencia nos marca una sola dirección. Increíble, pero cierta. Jesús era quien dijo ser. Y además el testimonio que viene de sus discípulos. Bueno, ya quiero ser cristiano. Acepta a Cristo en tu corazón. Solamente dile, Cristo, entra en mi corazón y llévame por tus caminos. Después, fíjate, Jesús es crucificado, es lo peor que le puede pasar a un líder religioso. Es lo peor, la peor vergüenza, el peor oso de la vida. Te crucifican y mueres humillado, derrotado. Ahí se acabó todo. Y 3 días después se levantan 12, que también empiezan con alucinaciones entonces, a creer lo que habían hecho aparte de lo lógico. Cuando tú ves que tu maestro cae en desgracia, pues se escondieron, llenos de miedo. Pero 3 días después algo pasó. Y ellos van a salir al mundo a predicar y a dar la vida por sostener que Jesús era quien dijo ser. Y dieron la vida todos.
Dieron la vida sosteniendo que Jesús era quien dijo ser. Nos tenemos que preguntar qué pasó en esos 3 días. ¿Qué vieron ellos que llevaron a cambiar de esa forma y que terminaron transformando el mundo? Entonces nos tenemos que hacer esas preguntas. Y esas preguntas nos llevan a una sola conclusión. Jesús era quien dijo ser. Yo estoy convencido de eso. Amo escucharte. Estás a punto de convencerme. No, solamente el Espíritu Santo te convence, pero nada más necesitamos un mínimo de disposición. Mauricio Sánchez Scott es pastor cristiano. ¿Hace servicio todos los domingos? Todos los domingos los esperamos en Iglesia Bea. Nos encuentran en redes sociales que nos quieran acompañar. Hay también gente que quiera conocer de la Biblia. Ahí en las redes sociales hay estudios bíblicos, hay cursos para que podamos profundizar en el estudio de la palabra de Dios. A ver, estás en TikTok, te amo. Sí, estamos en TikTok. Mauricio S. Scott, con doble T, en TikTok también. Así es. En Twitter. Ajá. ¿Y el servicio es en qué iglesia? En Iglesia Bea, aquí en la Ciudad de México, en Pedregal o Satélite. Y si me lo permites, Marta, me gustaría terminar con una frase de Napoleón, rapidísimo. Dice, Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones que darían sus vidas por él. Conozco a los hombres y te digo que Jesús no es hombre. Qué belleza. Gracias, Mauricio. Gracias a ti.